Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Muy bien, hay una hermana ahí que le va bien. Mi esposa le va muy bien. ¿Cómo les va a los demás? Muy bien. Marcelo me dijo, mira, dice, va a haber 2 talleres que le van a dar 2 mujeres, que va a ser allá arriba, power, todo espectacular. Después venís vos para que se termine todo. Te doy 5 minutos para cerrar. Así que, muy bien. No, es un chiste. Vamos de todos modos, sí, vamos a intentar ser breves, pero concisos. Y vamos a dejar que de alguna manera podamos pensar juntos en esto. Sanando nuestras finanzas. ¿Por qué sanando, no? Quiero decirles una cosa. La mayor parte de los conflictos matrimoniales y de este tiempo tienen que ver o están vinculados con 2 cosas, con los problemas sexuales y con los problemas económicos o las finanzas. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque son las cosas que no se hablan, las que no se comparten. Cuando vienen a un pastor a compartirle estos problemas es porque ya están o en la ruina, dice, pastor, sí ya no sabemos qué vender, vendimos el perro, el gato, vendimos todo, ya no nos queda nada. Pero la idea es que podamos en esta noche pensar qué cosas Dios nos permite vivir, experimentar para poder sanar nuestras finanzas y así ser bendecidos, porque muchas veces nosotros buscamos ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Muy bien, amén. Reciban la bendición de Dios, pero para eso tienen que quedarse a escuchar el taller completo, hasta el final. No, la bendición viene de la mano de la obediencia. No hay forma de ser bendecidos si nosotros no obedecemos lo que Dios nos dice. Y hay un montón de cosas que Dios nos enseña, pero déjenme compartirles un poco esta palabra rápidamente que está allí en 2 Corintios capítulo 9 del 6 al 15. Voy a compartirle rápidamente allí cuando lo encuentre. Espectacular. Muy bien. Recuerden, dice esta versión, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá, préstenme atención en esto, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues Dios es el que provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Les gusta esto? Muy bien, a los 3 que les gusta, va de nuevo. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio del dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, en este caso, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con gran y profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Amén. Muy bien.
Terminé. Hay un proceso extraordinario. Hay, así como hay leyes naturales, ¿no? Si yo tomo este caramelo, después lo recojo. Si yo tomo este caramelo y lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Exactamente. Así que ¿para qué lo voy a hacer si ya todos lo saben? Si me tengo que agachar y buscarlo. Ya todos lo saben. Hay leyes que son naturales y hay leyes que son espirituales. Y así como esta se cumple, también se cumplen las otras. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener presente algunas cosas que la Biblia nos enseña con suma claridad y que suceden justamente cuando nosotros las aplicamos en nuestra vida, en lo económico y en lo espiritual. ¿Por qué hago esta cuestión? Porque muchas veces creemos que lo económico no es espiritual. Todo en nuestra vida es espiritual, absolutamente todo. Y lo económico es tan espiritual que la Biblia habla en innumerable cantidad de ocasiones acerca de eso. Y tan espiritual es que la mayoría de los problemas que se generan y que nos traen dificultades profundas, cuando no son trabajadas conforme a cómo Dios nos enseñó, entonces terminan destruyendo muchas de nuestras vidas, muchos de nuestros matrimonios, muchas de nuestras familias. Dios es el proveedor de todo. Amén. Dios es el proveedor de todo. Ahora, dentro de esa provisión, Dios nos hace administradores. Y conforme a cómo nosotros administremos lo que Dios nos da más. Y conforme a cómo nosotros demos también y manejemos nuestra administración, Dios seguirá proveyéndonos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente algunas cosas que rápidamente voy a compartir en esta noche. En primer lugar, nosotros tenemos que hacer lo natural para que Dios haga en nosotros lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios que Dios multiplica, que Dios bendice, multiplica, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde para que eso suceda. Algunos ejemplos breves en la Biblia. Por ejemplo esto. Dios multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Pero fue necesario para eso varias cosas. Primero, que pusieran a disposición los panes y los peces y los pusieran en las manos de Dios. ¿Sí? Pero además, que después de multiplicados fueran sabios en la manera de distribuirlos. Porque si imagínense a Jesús multiplicando los panes y los peces, toda la multitud tirándose encima, tratando de agarrar un pan, Jesús tirando un pescado para allá para que alguien lo agarrara, ¿no? Hubiera sido muy, muy desordenado, ¿no es cierto? ¿Qué fue importante? Que lo que Dios multiplica nosotros también sepamos cómo administrarlo sabiamente. El relato termina diciendo que sobraron 12 cestas llenas, todos conocen ese relato, pero para que sobren esas 12 cestas llenas, que fue tremendamente abundante, comete una cesta llena de pescado y panes, así vas a quedar. Eso fue fundamental, seguir los pasos que Jesús daba. Dios hace lo sobrenatural, Dios multiplica, está dispuesto a multiplicar, pero nosotros tenemos que ser sabios en administrar los panes y los peces que Dios nos da y después en la forma en que administramos la multiplicación de lo que Dios nos da. O las vasijas de la viuda allí en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan también esa historia, no? Una viuda pobre y el profeta lo que le dijo es que fuera a buscar a vasijas y Dios va llenando las vasijas en la medida en que nosotros las ponemos en sus manos. El día que dejamos de poner la vasija en sus manos, ¿qué pasa con el aceite? Se determina. Entonces, el día que dejamos de hacer las cosas como Dios nos enseña que debemos hacerlo, entonces dejan de suceder las cosas. O la otra ley, que también es espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. En todos los sentidos, en lo espiritual y por supuesto también en lo económico y en lo material. Si nosotros sembramos desorden en nuestras finanzas, ¿qué vamos a recoger? Desorden. Si nosotros sembramos
deudas en nuestras finanzas, ¿qué vamos a recoger? Muy bien, y así podríamos seguir. Voy rápido porque ahí quiero llegar al hueso. Algunos consejos, algunas cosas para compartir. Les recomendamos, si es que no lo leyeron, un libro muy interesante de Daniel González, entre otros tantos que él tiene, que se llama ¿Dónde se fue el dinero? ¿Lo leyeron alguna vez? Bueno, perfecto, síganlo leyendo, porque hay que leerlo permanentemente, porque el dinero se va, ¿o no? Ustedes saben que si hay algo, el Señor Jesús en una ocasión nos enseñó y nos sigue enseñando que no se puede servir a dos señores, ¿se acuerdan? No se puede servir a Dios y a las riquezas, o no se puede servir a Dios, y dicho de otra manera, al Dios Mamón. Ese Dios Mamón, hay dos cosas o dos maneras en las cuales oprime a los seres humanos. Una es cuando estás en escasez, y es una de las luchas más fuertes que el ser humano le toca afrontar espiritualmente. Y la otra, cuando estás en abundancia. Ambas cosas, por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir tanto en escasez como en abundancia. Los dos aspectos son claves, y por un lado o por el otro es importante poder trabajar. En primer lugar, primer consejo, hay que cortar nuestras herencias negativas. Ustedes saben que todos tenemos herencias de distinto tipo, en distintos aspectos, y muchas de ellas son positivas, gracias a Dios. Hemos aprendido cosas muy interesantes, muy buenas, muy sabias de nuestros padres o que nosotros mismos hemos generado. Y hay cosas que son negativas y que, porque siempre se hayan hecho así o porque hemos aprendido que se hacen así, no significa que sean buenas. Y no significa que no las tengamos que cambiar. El otro día hablaba con un hermano, un amigo muy querido, que hace años que, la verdad que es un hombre tremendamente trabajador, etcétera, etcétera, pero hace años que le vienen, digamos, que le suceden determinadas cosas. Evidentemente hay algo que necesita cambiar, que necesita modificar. Porque cuando uno vuelve a repetir las mismas cosas, por más que considere que está bien, hay algo que Dios te está mostrando que no está bien. Si no te cierran los números, si hay cosas que no funcionan, es necesario preguntarle a Dios y qué cosas es importante cambiar. Muchas de esas cosas vienen heredadas y entonces las tomamos como naturales. Por ejemplo, a veces hacer gastos desmedidos en alguna cosa, porque ya lo recibimos como familia. Decimos, no, bueno, nosotros siempre decidimos hacer, no siempre hicimos esto como familia. Bueno, fenómeno. Pero hay que ver si eso hoy en día está contribuyendo a tus finanzas o si es lo que hoy no tenés que revisar. Siempre nos manejamos de esta manera, o esto lo aprendimos, o hace años que venimos haciendo esto. Bueno, hay que ver si eso está afectando tus finanzas. Las herencias negativas. En segundo lugar, hay que contentarse. Contentarse. Decirle al que tenés al lado, contentate. Decirle a tu esposo o a tu esposa, contentate conmigo. El contentamiento es una preciosa virtud cristiana.
contentarse en todo lo que tenemos. Hay que saber diferenciar claramente lo que es contentamiento de lo que es resignación. Son dos cosas distintas. Dios siempre va a buscar que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, que alcancemos mayores cosas. ¿Sí? Siempre. Ahora, eso parte de un corazón agradecido, no de un corazón que siempre está en déficit, que siempre está reclamando lo que no tiene, que siempre se está quejando por lo que le falta. La Biblia habla exactamente lo contrario. Dice que cuando nosotros somos agradecidos por lo que tenemos, entonces tenemos el corazón preparado para que Dios nos conceda más cosas. Ustedes saben que una de las cosas claves que sucede muchas veces en la vida de los cristianos, ¿por qué no somos prosperados? Es porque nunca alcanzamos el contentamiento. Y el contentamiento va directamente asociado al agradecimiento. Directamente asociado al agradecimiento. Entonces, principio clave para las finanzas, poder contentarme. La palabra del Señor dice, si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No te dice al revés. No te dice, mira, te voy a poner sobre mucho y vamos a probar a ver cómo va. Y si te va bien con mucho, después te voy a probar con poco o vamos a ver, no. Dice, si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese poco en Dios es un potencial extraordinario. Así que te digo esto porque quizás hoy, acá, no conozco tu situación, pero a lo mejor estés atravesando una dificultad y realmente estés en poco. Pero quiero decirte, es mucho más valioso lo poco puesto en las manos del Señor, 5 panes y 2 peces, que lo mucho que te pueda llevar a la desgracia. Entonces, eso poco, por lo cual vos puedas agradecer y bendecir como Jesús hizo sobre los panes y los peces, o lo que la viuda hizo con ese poquito de aceite que le quedaba, que lo mucho que puedas aspirar o desear. Entonces, toma lo poco que tenés y sé agradecido por eso. Sé agradecido por eso. Y hacé como hizo la viuda pobre, la cual Jesús halagó y dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. En realidad lo que ella hizo fue ponerlo en las manos de Dios. Porque ponerlo en la ofrenda fue ponerlo en las manos de Dios. Entregó todo. Siempre me quedo con las ganas de decir, ¿por qué no habrán contado cómo seguía la historia de la viuda? Porque hubiera sido espectacular, no se imagina, es como esas películas que terminan y te dejan el final abierto. Bueno, Jesús dejó ahí el final abierto, pero no me cabe la menor duda que si Jesús la exaltó, la alabó, esa mujer fue bendecida por esa ofrenda. Entonces, lo poco que nosotros tenemos, cuando nos contentamos en ello, encontramos bendición. Muy bien, otro principio. Hay que aprender a gastar sabiamente. Hay que aprender a gastar sabiamente. Fíjense qué precioso pasaje este de Deuteronomio. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. ¿Sí? Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Hay que aprender a gastar sabiamente. Miren, yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes, así como nunca antes vivimos y experimentamos todo lo que nos contó al principio con el tema de las redes, de la pantalla, todo eso, es inédito. Nunca antes en la historia de la humanidad estuvimos tan bombardeados para consumir cosas. Todo el tiempo estamos consumiendo. Consumimos. Y consumimos porque somos inducidos a consumir. Eso tampoco viene de Dios. Porque Dios nos lleva a consumir lo que necesitamos para nuestro bien. Todo lo demás es exceso. De hecho, la verdad que el día que nosotros nos vayamos a la presencia del Señor,
no nos vamos a llevar absolutamente nada de muchas de las cosas que hoy en día nos desvelan. De muchas de las cosas que hoy en día quizás te quitan el sueño, te quitan el pensamiento o te llevan a tener que hacer un montón de esfuerzo más en cosas que a lo mejor no son tan importantes. Hay que aprender a gastar sabiamente. Eso significa que si Dios dice que va a bendecir mi trabajo, ese trabajo que yo tengo es suficiente para todo lo que yo necesito. Eso creemos en Dios. Ahora, también Dios me dice, como dije anteriormente, que si yo sé administrar eso sabiamente, Él me va a poner sobre más. Pero si yo no sé administrar sabiamente lo que tengo hoy, ¿cómo Dios me va a poner sobre más? Sería ilógico, ¿no? Sería ilógico. No lo harías vos con nadie. No le darías más para que siga gastando más. Ahora, eso es muchas veces lo que sucede con nuestras vidas. Y Dios, en su infinito amor, se preocupa porque nosotros no gastemos desmedidamente. Porque eso nos termina afectando a nosotros. Le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de acá, no levanten su mano, no, de acá no, olvídense, no vamos a hablar de acá. ¿Cuántos de otros lados? No. ¿Cuántos de Herli? Vamos a hablar de Herli, que capaz que nos están viendo por las redes. Bueno, ¿cuántos de, qué sé yo, de Estados Unidos, por las dudas? Hoy en día son esclavos. El mundo dice, no, la esclavitud fue abolida, pastor. ¿Usted en qué siglo vive? Ya en el siglo XIII acá se abolió la esclavitud. Mentira. La Biblia dice que nosotros somos esclavos de todos aquellos a quienes les debemos. De hecho, la esclavitud se surge a partir de eso. Ustedes saben cómo fue la esclavitud en el Antiguo Testamento. Cuando yo le debía, supónganse que yo le debía a Marcelo, vamos a hacer así, ¿no? No le debo nada, por la duda quiero dejar claro esto porque se está grabando, a ver si después me va a reclamar algo. Perfecto, no le debo nada, pero supónganse que yo le estoy debiendo a Marcelo, ¿no? Y resulta que no le puedo pagar. Entonces él me dice, bueno, entonces me vas a tener que entregar tus animales. Le entrego los animales, no me alcanza. Me vas a tener que entregar tu campo. Bueno, no me alcanza. Le entrego el campo, no me alcanza. Entonces me vas a tener que entregar a tu familia y a vos me vas a tener que servir durante... Así funcionaba en la antigüedad. Pero como ahora se abolió la esclavitud, ¿cómo funciona el tema? Exactamente igual, con la diferencia que nadie va a decir que vos sos un esclavo. Ahora, así funcionan las tarjetas de crédito, así funcionan las deudas, y por eso dice la Biblia que lo que Dios espera es que nosotros podamos prestar a muchos, pero que no tengamos que pedir prestado de nadie. No es por una actitud de decir, no, yo soy... No, al contrario, esto es un principio. Cuando nosotros empezamos un proceso de endeudamiento, ni que hablar cuando no tiene sentido, cuando no tiene propósito, ¿no? Pero cuando empezamos un proceso de endeudamiento, lo primero que tenemos que preguntarle a Dios es si no nos estamos empezando a esclavizar de eso que de alguna manera empezamos a caminar. Por supuesto que, como les dije, así como estamos bombardeados para consumir, así también estamos bombardeados para endeudarnos. Y las deudas siempre son pequeñas, o empiezan con lo pequeño. Cuando nos queremos dar cuenta, perdimos el control de eso. Hay personas que he conocido, que nos ha tocado ministrar o acompañar, que directamente no tienen sueldo. No es que no trabajen y no les paguen el sueldo, sino que cuando llegan a fin de mes, el sueldo ya lo tienen totalmente endeudado. Entonces viven 1, 2, 3 meses atrasados. Están siempre pagando deudas en lugar de ser ellos los que dominan su finanza, las finanzas los dominan a ellos. Ahora, ¿ese será el plan, la voluntad de Dios para nuestras vidas? Claro que vivimos, claro que subsistimos, pero no estamos dominando nosotros.
Ni siquiera dejamos que Dios gobierne nuestras finanzas, porque muchas de esas personas no tienen la capacidad de poder hacer lo que dice acá. No tienen el dominio suficiente como para poder decir esto, no solo que, por supuesto, que voy a darle al Señor lo que corresponde, sino que además puedo abundar en generosidad para todo lo que Dios se le ocurra que yo pueda hacer. Entonces, gastar sabiamente significa algo muy básico. Si Dios me ha dado 100 pesos, yo tengo que gastar 100 pesos. No puedo gastar 120, no puedo gastar 130, no puedo gastar 140. ¿Sí? Porque eso que estoy gastando de más es endeudamiento. Y todo endeudamiento, de alguna manera, me hace esclavo. Me guste o no me guste. Me lo digan o no me lo digan. Nadie va a venir y decir, Charlie, vos sos esclavo. No, porque yo sí, se abolió la esclavitud. Pero resulta que sí soy esclavo. No me di cuenta. Y ese Dios mamón, que sabe cómo arreglárselas en todos los tiempos, de alguna manera me empezó a atar. Y como toda atadura, empieza por algo sencillo. ¿Vieron cómo es el hilo de coser? Que cuando vos empezás, al principio lo podés romper, pero cuando empezás a darle 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, cuando te querés dar cuenta, no lo podés cortar. Lo mismo sucede con las ataduras económicas financieras. No quiero decir con esto que las tarjetas sean el monstruo, sean Satanás, como decía ella, aunque tienen los mismos principios, ¿no? Viene para robar, destruir y matar, ¿eh? Pero nunca nadie te va a decir eso. Cuando te venden una tarjeta, ¿qué te dicen? Consuma con esta tarjeta porque te va a robar, destruir y matar. No, te te dice todo lo contrario. Pertenecer. Con esto podés lograr un montón de cosas. Todo es tu sueño. Y vos ya te imaginás ahí en un yate, con el pelo al aire. No sos pelado como yo, pero te imaginás con el pelo al aire, un montón de cosas. Te imaginás joven, un montón de cosas, ¿no? Bueno, está hecho para eso. Está hecho para engañarnos. Si no fuera así, no tendrían que venderlo de esa manera. Si fuera realista, entonces se vendería de otra manera. Ahora, vuelvo a decir, así como hablábamos del tema de las tecnologías al principio, esto tampoco significa que tener una tarjeta sea malo. Lo que es malo es no entender para qué sirve. La tarjeta es solamente un medio de pago, nada más. Solamente un medio de pago. Si vos no tenés cómo cubrir esa tarjeta, la tarjeta no hace magia. No hace magia. Y no le vayas a pedir a Jesús después que haga el milagro y le trae la tarjeta. Señor, ¿te acordás cuando multiplicaste los panes y los peces? Multiplicame la tarjeta. ¿Puede ser, Señor? Porque no funciona así. No funciona así. Funciona al revés. Funciona que vos pongas en las manos de Jesús lo que Él te dio y que Él lo multiplique, y no que pongas en las manos de Jesús lo que vos generaste y que ya excedió aquello que Dios quería que utilizaras y que seas de bendición a través. Eso es ser malos administradores. Hay que aprender a gastar sabiamente. Un principio que viene de la mano de esto tiene que ver con el ahorro. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Y el ahorrar tiene que ver con justamente preparar el terreno de aquello que Dios quiere hacer con eso. Cuando yo confío en que Dios me va a proveer, yo preparo el terreno de lo que Dios va a hacer con esa provisión. Ahorrar, así como que dije que el contentamiento no es lo mismo que ¿qué palabra dije? Que la resignación. Gracias, hermana, que estaba atento. Que la resignación, le digo, ahorrar no es lo mismo que amarrocar. Amarrocar lo hace el tacaño, lo hace el avaro, que obviamente no es bíblico. Ahorrar significa preparar el terreno para lo que Dios quiere hacer con ese recurso. Prever, cuidar, etcétera, etcétera, pero también preparar el terreno para lo que Dios quiere hacer con ese recurso. Entonces me dice, pero pastor, yo no llego ni a mitad de mes y usted me dice que yo tengo que ahorrar. No, primero no lo digo yo por las dudas.
Y si no, invítenlo a Daniel González, que le va a hablar peor que yo del tema del ahorro, ¿no? Pero es importante que nosotros pensemos que es un acto de fe poder decir, si yo todos los meses destino dentro de mi presupuesto un pequeño porcentaje, o si tenés cada vez más grande, un porcentaje para ahorrar, entonces voy a estar preparado para lo que Dios pueda hacer y potenciar ese ahorro. Otra vez, si en lo poco nos animamos a ser fieles, Dios nos va a poner sobre muchos. Si nos desafiamos a que el talento, además el talento era dinero, ¿no? El ejemplo que utilizó Jesús concretamente era eso. Si el talento que Dios nos da, el recurso que Dios nos da, nosotros sabemos cómo hacerlo producir, entonces vamos a ser bendecidos. Entonces, allí es importante poder pensar en esto. Muy bien, avanzamos un poquito más, voy llegando al final. Hay que ordenarse. En el desorden reina Satanás. ¿Sí? Lo primero que Dios hizo desde el principio fue poner en orden todo el caos. Lo mismo hizo con nuestras vidas. Cuando nosotros conocimos al Señor, nuestra vida era un desastre. Por ahí la de ustedes no. La mía era un desastre cuando conocí al Señor. Gracias a Dios, Él se ocupó de ir ordenando mi vida. Entonces, si Dios se ocupa de ordenar todas las cosas en nuestra vida, deberá también trabajar, y querrá Dios también trabajar para ordenar nuestras finanzas, sin lugar a dudas. Siempre pienso lo mismo, ¿no? No hay una empresa más grande y más importante en el mundo que la iglesia. Ninguna, ¿eh? No hay ninguna que tenga más sucursales que la iglesia. No hay ninguna que llegue a tantos lugares como llega la iglesia. Porque la iglesia llega al monte en el medio del impenetrable, en los lugares más, y está en las ciudades más importantes. No hay empresa en el mundo que tenga mayor cantidad de recursos humanos que la iglesia. Y no hay ninguna empresa en el mundo que tenga más cantidad de recursos económicos, materiales y edilicios como tiene la iglesia. No hay. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que eso Dios lo quiere hacer que produzca en una manera exponencial y no ser egoístas con lo que Dios mismo nos proveyó. Ninguna empresa en el mundo, teniendo todo ese capital, lo derrocharía. Al contrario, lo que haría sería invertirlo, hacerlo producir y generar más cosas a partir de eso. Bueno, lo mismo se aplica a nuestra vida. Nosotros somos iglesia en primer lugar en nuestra casa, en nuestra familia. Lo que esperamos que suceda en la iglesia, en la administración de la iglesia sanamente, también esperamos que suceda en la primera iglesia, que es en mi casa. Y allí es muy importante el poder ordenar nuestras finanzas. Déjeme decir una cosa, nada más. Dije muchas, pero... si usted percibe, querido hermano, querida hermana, si percibís que hay desorden en las finanzas, hoy mismo, esta misma noche, orá, pónganse de acuerdo, como decía Vero, oren juntos y pídanle al Señor que ordene las finanzas. Y después de eso, que es un acto espiritual, y Dios responde a los actos espirituales, esperen las instrucciones de Dios para ponerse en orden. Si tienen deudas, oren y acomoden esas deudas. Salgan de esas deudas. ¿Implicará un tiempo de esfuerzo, algo extraordinario? Probablemente. Pero Dios los va a bendecir. Al contrario, si ustedes siguen en deudas, lo más probable es que cada vez encuentren mayores deudas. Entonces,
Eso es algo que hay que cortar. Si hay desorden en las finanzas, si no tienen el control, no saben, esa típica frase, no sé a dónde se fue la plata. La plata no se va sola, por empezar, digamos, no existe, no tiene vida propia. Pero es cierto que a veces perdemos el control, entramos en el desorden. Entonces también allí eso es importante poder hacerlo. Háganlo lo antes posible, hagámoslo lo antes posible. Termino con esto. Una herramienta que todos tenemos y que es fundamental es justamente poder armar nuestro presupuesto. No le voy a pedir que levanten la mano ni ninguna cosa rara, pero todos, absolutamente todos tenemos que tener y manejarnos por un presupuesto. No hay forma de llevar adelante un orden o dejar que Dios bendiga nuestras finanzas si nosotros no tenemos un presupuesto. ¿Qué significa un presupuesto? Presuponer o presupuestar aquello que sabemos que Dios nos va a dar, que ya nos está proveyendo, pero tenemos que hacerlo previamente. Ojo, un presupuesto no es lo mismo que un resumen de gastos. ¿Se dan cuenta de cuál es la diferencia, no? Un resumen de gastos, cuando decís, a veces nos quedamos en el resumen de gastos. Decimos, bueno, a ver, hagamos un presupuesto. Bueno, a ver, y gastamos en esto, gastamos. Lo que estás haciendo es una necrológica. Estás describiendo lo que te mató. Digamos, decir, ya está, lo que pasó, pasó. Eso te sirve en todo caso para detectar dónde se te va toda la plata. Pero a partir de ese momento, lo que tenés que hacer es un presupuesto. ¿En dónde vos vas a invertir? Dios te llama a invertir sus recursos. No a decir en qué lo derroché, en dónde se me fue, dónde lo perdí. No, Dios te llama a invertir sabiamente. Los recursos de Dios son tremendamente poderosos. Tremendamente poderosos. Por lo tanto, los hijos de Dios, lo que necesitamos hacer es entender, si Dios me dio esto, yo tengo que saber de antemano cómo lo voy a invertir. Detalle por detalle. Y ahí el presupuesto, aunque les parezca una regla fría o lo que sea, siempre funciona. Por la gracia de Dios, nosotros tuvimos la bendición, cuando apenas nos casamos con Vero, creo que a los 2 años, fuimos a un congreso juvenil porque éramos jóvenes todavía. Lo seguimos siendo. Mi señora sigue siendo joven, no sé qué me pasó a mí, pero ella quedó igual que como cuando era adolescente. Pero fuimos ahí a ese congreso, ¿de verdad? ¿En serio? No sé lo que. Fuimos a ese bueno, no importa, va a ser otro tema, no me ve. Fuimos a ese congreso juvenil y se nos dio por ir a un taller de finanzas. Estaba el pastor Simari, ya fallecido, en la presencia del Señor, así que imagínense cuántos años. Y nos bendijo tanto, porque a partir de ese momento empezamos a instrumentarlo. No solamente nos bendijo todos los años, sino que nos sirvió para bendecir a nuestros hijos, que aprendieron a hacer el presupuesto junto con nosotros en casa. Y que apenas se casaron, eso nos encantó, nos llamaron para que junto con su matrimonio les ayudáramos a hacer sus primeros presupuestos. Esto es algo extraordinario. Nosotros tenemos que saber separar. No voy a dar en esta noche un detalle de lo que es el presupuesto porque no tenemos tiempo. Pero si quieren, por supuesto, para aquellos que nunca lo han hecho, espero que sean pocos, podemos mandarle una planillita, se la mandamos a través de los pastores. A los matrimonios de la iglesia se lo dimos a todos. Y algunos lo empezamos a perseguir. Le empezamos a perseguir porque ya sabíamos cómo venía la mano, estaban en la ruina total y es increíble lo que cuesta poder salir del hábito de dejar que las finanzas te revuelquen a decir yo tomo control, a decir Dios toma control. Porque cuando yo no le doy control, Dios no lo hace a la fuerza.
Entonces, sigo dejando que Mamón haga lo que quiera con mi vida, con mis finanzas, con mis recursos. Entonces, cuando Dios me dice hacer presupuesto, hago el presupuesto. Y eso significa invertir sabiamente lo que Dios me da. Bueno, tengo que saber cuáles son los ingresos y los ingresos fundamental. ¿De quién son los ingresos? Somos nosotros, dijo Vero. Es decir, no son los ingresos de Vero y mis ingresos. ¿Sabían eso, no? Ah, perfecto. No digo porque a veces en los matrimonios pasa eso. Es lo de ella, lo de él. Y entonces nos manejamos como si tuviéramos finanzas separadas. Decimos que Dios nos hizo una sola carne y ahí le damos, ¿no? Ahí va todo bien, somos una sola carne, pero no somos un solo bolsillo. Es más fácil ser una sola carne que ser un solo bolsillo. Digamos, somos uno. Y eso es fundamental. Y ojo con el chicaneo, Ojo con el engaño ahí. Sí, no, sí, yo sí, este mes gané un poquito menos y vas guardando ahí, amarrocando, te guardás para otro lado. Sé transparente, decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que tengo yo, esto es lo que tenés vos. Porque también en el acuerdo, otra ley espiritual, hay bendición. Y en el desacuerdo hay división. Entonces, Dios quiere bendecir tus finanzas, poné todo sobre la mesa, ponelo todo, los panes y los peces que Dios te dio junto con tu esposa, pónganlo en las manos del Señor, porque el Señor lo va a bendecir. Ingresos. Y bueno, y después los egresos, ¿no? Los egresos es muy importante poder saber priorizar. ¿Cuál sería la primera inversión que vos harías con tus recursos? Muy bien. ¿No? ¿Por qué? Dios necesita subsistir, necesita que vos le des ese 10% porque si no se muere. Claramente que no. Es otro principio espiritual. Dios te dice, si vos haces esto, ese 90% que queda, extraordinariamente, va a rendir por 110, etcétera, etcétera, etcétera. Dios multiplica. En realidad, hasta cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dios nos da todo, nos empezamos a sentir miserables cuando le damos el 10%. Ni la propina al mozo. Ahora, lo que Dios te dice no es que yo necesite ese 10%. Es un principio de fidelidad. Es un principio de creer que si vos, aunque sea, demostrás un acto concreto, probame en esto, dice el Señor. Probame. No hay muchas cosas que Dios diga que lo prueben, pero en esto Dios dice probame. ¿Sabes por qué? Porque nosotros dudamos. Dudamos que Dios pueda bendecirnos y pueda hacer que abra la fuente del cielo y derrame sobre nosotros en abundancia. Muy bien, no vamos a profundizar, pero allí tienen un montón de otros aspectos fundamentales. Prioricen sus gastos. Prioricen aquellas cosas que son fundamentales, que son los gastos fijos. Los gastos fijos no puedes modificarte, pero ojo cuáles son las cosas que tienen tus gastos fijos, porque a veces vos fijas los gastos, que a lo mejor no tienen que existir. Entonces, ¿cuáles son los gastos fijos que verdaderamente son fijos? Y después, ¿cuáles son todo el resto de los gastos que tenés que ir colocando allí, ¿no? Bueno, hay varias cosas para poder ver que no vamos a profundizar en esta noche. Déjenme concluir con esto. La palabra de Dios dice que nosotros somos administradores de los tesoros de los cielos y que Dios está dispuesto a derramar siempre sobre nuestra vida en forma más que abundante. Pero ese principio espiritual tiene que ver justamente con la forma en que nosotros nos conducimos con eso, con todas las cosas. Lo que Dios nos da, somos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice la Biblia. Esa multiforme gracia incluye los recursos, las finanzas, el dinero, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, que Dios les bendiga.
Y bueno, que este sea un tiempo para crecer en nuestras finanzas. Si te llevaste el desafío, esta noche, no sé, una revolución mañana, te llevaste el desafío de las redes, te llevaste el desafío de lo que nos compartía Vero en cuanto a las familias ensambladas, y te llevas el desafío de las finanzas, bueno, gloria a Dios por todo esto. Que Dios les bendiga, querida iglesia, gracias. Muy bien. Bueno, las chicas le dimos flores. Acá a Charlie una picada. No, nada. Un vino, tampoco. Es para la oficina, para andar para acá, para allá. Un vaso térmico y para endulzar a Charlie, me parece. La bolsa de Butter Toffee. Bola flores. Nos ponemos de pie, amados. Gracias por estar. Ruego que oren, que el Señor le haya dado herramientas. Podemos hacer preguntas después. Ahí está también mismo la filmación. Vamos a estar pasando los talleres por separado, también para tener un material y poder utilizarlo, recordar. ¿Y qué dijo con esto? Y bueno, volvemos, rebobinamos, lo escuchamos y lo seguimos practicando. Sería bueno, son herramientas. Padre amado, bendito sea, te doy gracias por esta oportunidad, por este día viernes que hemos podido invertir este tiempo. Invertir, Señor, porque hablamos de ti, pero invertir también porque hablamos de nosotros. Necesitamos tu guía. En un tiempo de confusión, en un tiempo, Señor, de oscuridad, en un tiempo de desorden, la iglesia es luz. Señor, tú has dejado la iglesia aquí para representar tu reino y llevarlo adelante. Cuando, Señor, hay luz, la oscuridad desaparece. Señor, y ruego que venga tu luz a la vida de cada familia, de cada hermano y hermana. Señor, en sus finanzas, en su relación familiar. Padre, aún con hoy la invasión de toda la tecnología. Señor, tú que eres creador de todas las cosas. Padre, enséñanos a conducirnos como conviene. Líbranos del mal. Líbranos de las estrategias satánicas. Líbranos de las maldiciones, Señor, que el enemigo quiere venir a matar, robar y destruir. Sí, pero la iglesia es luz y se levanta para poder, Señor, ser sanos, pero también para enseñar a otros. Ruego que ahora a la vuelta a casa bendigas la vida de cada uno, Señor, en su vuelta a sus hogares, Señor, en sus vehículos. Padre, aún aquellos que han quedado en sus hogares también, Señor, que puedan recibirlos con bendición, Señor, y armonía, como hablábamos hoy. Gracias, Señor, Padre, por Victoria, por Verónica, por Charlie. Gracias, porque nos han ilustrado, nos han enseñado. Padre, en tu mano dejamos todo esto y seguimos alabándote y adorándote. Señor, si tú vas a hacer algo en este tiempo, si tú vas a tener esa intervención divina, sobrenatural, de despertar, de un avivamiento, cuenta con nosotros. Queremos ser parte, Señor, de esta revolución espiritual y golpear, ser violentos en el mundo espiritual. Señor, y no estar dormidos. En el nombre de Jesús rogamos que así sea. Amén. Señor, damos un aplauso al Señor. Podemos saludarnos, bendecirnos.